Cristo es mi refugio en toda tempestad y es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve ni me arrebatará. Cristo es mi refugio, Cristo es mi refugio, nada me faltará. Las turbulentas olas se arrojan sobre mí y las oscuras noches me empiezan a cubrir. Mi barca navegando, llegando al puerto va. Cristo es mi piloto, Cristo es mi piloto en toda tempestad. Cristo es el amigo, guardará. Cristo es el amigo, Cristo es el amigo de la humanidad. Mi Cristo está llamando, Él es el capitán. Si tú eres su soldado, prepárate hoy también. Él llama a la batalla y acude a defender. Es Cristo quien te llama, es Cristo quien te llama, su voz te dice ven. Es mi Cristo quien te llama, es Cristo quien te llama, su voz te dice ven. Estamos saludando a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio. Cada día a las 6 de la tarde, a través de 107.9, predicar la Escritura. Porque la palabra de Dios, lo que en griego es hologoutouteion, es viva y eficaz, soenkai energetes, y más cortante, más coptes que toda espada macaira de dos filos, y penetra, lo que en griego es diknebomai, hasta partir el alma, la diaionía, lenefesh, y el espíritu, el joneuma, las coyunturas, jarmos, y los tuétanos muelos, y discierne diacrisei, los pensamientos, dialogismos, ideas, y las intenciones del corazón, cardioignorizou, que en el hebreo significa lev. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pueden sentarse. En nuestra introducción o argumentos introductorios, vemos que en estos tiempos existe mucha controversia. Y pongan atención a esto, hermanos y amigos, porque escuchamos aún a predicadores hablando en contra del ayuno, de la anesteia y de la oración, el eucomai, haciendo aseveraciones antiteológicas y antibíblicas a causa de aquellos creyentes que quizá ayunan y oran, pero no han cambiado su manera de pensar, de actuar y de vivir. Estas personas, inclusive expositores de la Escritura, predicadores, no han entendido que la vida de los seres humanos es procesal. Nosotros no creemos en la evolución, ni decimos que un ser humano evoluciona,
porque somos creacionistas. ¿Cuánto le dan aplauso al Dios creador? Y mayormente cuando han venido aquellos seres humanos del pecado, de la jamartía, del mundo, del cosmos, de la injusticia, de la diquia, de la maldad, porque todos los que estamos aquí más de alguna vez estuvimos en el pecado. ¿O no es así, hermanos amados? A ver, ¿cuántos de ustedes fueron pecadores? Digan amén. Bueno, unos buenos y otros malos. Porque mi papá decía, cuando un pecador, verdadero pecador, se convierte al evangelio, así como fue buen pecador, así en el evangelio es buen creyente. Si vemos a veces en las iglesias cristianos mediocres, es porque en su vida mundana no fueron nada bueno, fueron mundanos a medias. Y vienen al evangelio y les pasa lo mismo, mediocridad. Pero tampoco estamos tratando de defender a aquel que no cambia. Quisiera hacer ver que aunque ciertamente hay creyentes que ayunan y oran, pero no cambian, esto no significa que el ayuno y la oración sean ineficaces. Algunos atacan a los hermanos en Cristo cuando les dicen, ¿y de qué te sirve tanto ayuno y oración si seguís siendo el mismo? Ya les conté la anécdota de unos cristianos que iban en un carro y otro le dice allá afuera, te invito al ayuno de Daniel. Y el crítico que iba y le dice, ¿y para qué quieres ayunar si mira, aunque este ayuno un montón está igual toda la vida? Pero a eso le vamos a llamar ayunos ineficaces. Gloria al Señor, porque nosotros conocemos el ayuno trinitario y sabemos que hace milagros, prodigios, señales y maravillas. Eso lo sabemos. Entonces, hay gente que censura y se va a la alta crítica y dice, ¿y de qué te sirve tanto ayuno y oración si seguís siendo el mismo? Yo por eso mejor no ayuno, porque eso no sirve de nada. Además, Dios no quiere sacrificio sino obediencia. Entonces, si hacemos el análisis real de la situación, sucede que no es que el ayuno y la oración no funcionen, sino que es la persona la que está bajo procesos de cambio o simplemente no quiere cambiar. Amén, hermanos amados, oiga bien, porque si vamos a la Biblia, debemos hacer hincapié que la Escritura nos dice, este género con nada puede salir. El original dice, esta raza de demonio con nada sale, si no es con oración y ayuno. Eso dice la Biblia del oso en Marcos 9:29 y versiones de Reina Valera 1569 al 2000. La palabra género, aquí empleada, procede de su homólogo griego genos. Literalmente significa clase, tipo, generación, etc. Y aún raza, etne. Aquí se refiere a todo tipo o clase de demonios y aún de enfermedades. Esto quiere decir que la persona que ayuna y que ora va a ser liberada o sanada. Porque digan todos, amén, si han sido liberados y sanados a través de la oración y del ayuno. La palabra nos muestra claramente, y esto quiere decir que la persona que ayuna y que ora va a ser liberada. Por eso no podemos aceptar que hayan líderes antinomianistas que atacan la Escritura. Nuestro griego es grafé, de manera férrea y muchas veces hasta abusiva, negando la efectividad gloriosa de la oración y del ayuno. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos han recibido de Dios a través de la oración y del ayuno? Levante sus manos si no se avergüenzan. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por ello? Y seguimos haciendo hincapié en eso. Por eso no podemos aceptar que hayan críticos antinomianistas en contra de lo que es de Dios y que niegan la efectividad gloriosa, doxastei, de la búsqueda a través de la oración y el ayuno. Nosotros hemos visto aquí endemoniados, enfermos, trastornados que vienen de los hospitales y de muchos lugares, gente que había desahuciado, muertos que han venido después de haber muerto 2-3 horas
Y el Señor lo resucita por la palabra gloriosa que se nos muestra. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor por ello? ¿Cuántos le dan la gloria al Shekinah y el Akabot al Creador? Por eso, hoy vamos a explicar teológica y axiomáticamente y taxativamente el por qué hay creyentes que aunque ayunan y oran, no cambian. Muchas veces no hay cambio en el hogar, no hay cambio en el carácter, no hay cambio en las actitudes de la vida cotidiana, de la vida intrafamiliar. Eso voy a explicar. No podemos desvirtuar la búsqueda a Dios a través del ayuno y la oración. No nos dejemos engañar, porque el mismo diablo, ¿se acuerdan cuando se le acercó a Jesucristo? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? ¿Qué le quiso decir? ¿Para qué estás ayunando si tú tienes aún la autoridad y potestad, la exousian, para convertir las piedras en pan? Pero Cristo le responde y le dice, escrito está, no con solo de pan vive el hombre, sino también de oración y de ayuno que sale de la boca de Dios. Cuidado, porque el diablo va a querer contradecir la misma palabra del Señor, utilizando el mal testimonio muchas veces de algunos creyentes para querer debilitar a aquella iglesia que cree en la oración y en el ayuno. Por eso yo pido a los predicadores, y especialmente a aquellos que hablan a través de la radio y la televisión, que no traten de criticar la palabra de Dios, que no traten de desvirtuar, desmejorar la escritura. Porque aquí en Santuario Monte Sinaí nosotros practicamos la palabra y vemos cómo el Señor opera en mentes, en ideas. ¿Saben qué me contaba un ministro el día de ayer? Tenemos el librito del ayuno, un librito que acabamos de escribir, y una persona que trabajaba como gerente de un ingenio llegó y le dice al pastor que quería que le hablase del Señor. Aquel pastor le regaló el librito, y estando en una necesidad familiar, él empieza a leer el libro. Terminando de leer el libro, toma la decisión de convertirse a Jesucristo. ¿Y saben qué hizo? De una vez le dijo al pastor, yo me entrego al Señor y de una vez voy a hacer mis 3 días de ayuno. Un familiar le dice, no es necesario ayunar los 3, le dijo. Con 2 días y medio, no señor, le dijo. Yo leí en el librito que son 3 días cabales y muestra en la palabra de Dios, no medio día ni un día, 3. Aquel hombre con 3 días que estuvo en la casa de Dios siendo ministrado por el pastor de la congregación, empieza a experimentar cambios sustanciales, cambios diayónicos, sunésicos, fronésicos. Y cuando termine el ayuno, alaba al Señor y dice, me he sentido como nunca en mi vida. Y alabo al Señor y al hermano pastor que me regaló ese librito. Y hoy finalizo mis 3 días cabales hasta las 6 de la tarde. Aquel hombre está experimentando la búsqueda al Señor. Y si vemos aquí especialmente recordando el ayuno trinitario, el ayuno de 3 días, que es el verdadero ayuno teológico bíblico según Esther 4:16, Hechos 9:9 y otros pasajes. Ve, dice la Escritura, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther capítulo 4, verso 16. Porque el ayuno y la oración manejan altos niveles de sostenibilidad. Y si podemos hablar de desarrollo sostenible en la vida del hombre. Les contaba a los hermanos que hace unos días predicando aquí en el Santuario Menor,
habían como 5 o 7 hermanos de nuestra iglesia, los demás eran de otras iglesias. Y les decía, ¿cuántos de ustedes que han practicado la oración y el ayuno les ha ido mal? ¿O están peor de que cuando vinieron al evangelio? Ninguno levantó la mano. Y les pregunté, ¿pero cuántos de ustedes, a través de la anestesia, del Zoom y del SOM, del ayuno y de la oración, han mejorado, han crecido, han sido prosperados? Amén. Dijeron todos. No creo que sean mentirosos. Tampoco les estoy pagando para que me apoyen en mis prédicas, en mis homilías o exposiciones teológicas. Ahora yo le pregunto a la congregación aquí, ¿cuántos de ustedes han mejorado después que comenzaron en el ayuno y la oración? A ver, pero levante la mano. A ver, ¿ha mejorado? Levante su mano. Si ha empeorado, levántela ahora. Porque esa es prueba científica. La prueba científica es presencial. ¿De qué me serviría? O digan ustedes, ¿me atrevería yo a hablar del ayuno y la oración si lo que a todo aquel que cree? Sí, mis amados hermanos, la oración y el ayuno como Esther lo hizo. En el capítulo 15, verso 32 dice, y Yehoshua, llamando a sus 12 discípulos, Dodecamateteosates, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mateo 15, 32. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 9:9. Aclaro que el ayuno y la oración acercan al creyente a Dios. Todo depende de la forma de ayunar que se practique. Porque también hay algunos creyentes que no ayunan en la casa de Dios. Hebreo le Beit Elohim, sino que se van a ayunar al monte, a los cerros, a los ríos, etcétera. Al hacer esto están adorando a Baal Peor, el dios moabita, a quien adoraban los cananeos en el monte Peor. Por eso es que muchos no cambian, porque aún al ayunar y orar hacen su voluntad, lo que en griego es boulema, y no la voluntad de Dios, lo que en griego es telemá. Pero recordemos que aún Jesucristo estaba siempre en la casa de Dios, orando y ayunando y haciendo la voluntad de su Padre. Por eso Él es nuestro ejemplo radical, nuestro ejemplo glorioso. Si la gente no cambia, aunque ayune y ore, es porque le hace falta un ingrediente, y es que cumplan con la palabra de Dios. Hoy quiero aclarar la realidad del por qué hay casos de creyentes que aunque ayunan y oran no cambian. Dan mal testimonio en casa, trabajo, negocio, y oran y no cambian. Imagínense, no sufren cambios radicales ni reales, quizás solo aparentes. A muchos creyentes y aún a predicadores se les olvida que si no actúan con la palabra de Dios como fundamentología y dogmatología, ninguna acción tiene valor, aún el ayuno y la oración. Porque toda doctrina tiene que estar basada en el orden de las Sagradas Escrituras, lo que en griego es tagira gramata. Porque mucha gente ayuna y ora desordenadamente. Bien vale aplicar un chapinismo y decir que mucha gente ayuna y ora como caiga. Toda práctica que intentemos hacer, debemos hacerla conforme a la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. Esto quiere decir que hay una bendición especial para los que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característica de Cristo, sino que también van más allá y lo cumplen. Por eso el Señor Jesucristo también dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Si el creyente cumple la palabra, podrá pensar bien, actuar bien y vivir bien. Así que si alguien no vive de acuerdo a la palabra, pudiera ser que tuviera algunas prácticas bíblicas, pero esas no tienen mayor valor y esa persona simplemente no cambiará. Por eso hago hincapié y quiero explicar algo, mis hermanos, porque aquí a nuestra iglesia viene mucha gente a ayunar 3 días y probablemente, como regresan a su casa, siguen viviendo como ellos quieren, como ellos desean,
Y cuando la gente les pregunta, ¿y de qué iglesia es usted? Luego dice, de Monte Sinaí. Solamente porque vino a ayunar 3 días. Sí, yo he escuchado eso. Una vez una persona me pregunta, fíjese que hay un hombre que le pega mucho a su mujer. Y que un día le preguntamos, ¿y de dónde es usted? Del Monte Sinaí, solo porque había venido a una escuela dominical. Eso no es así. Yo quisiera hacer un desafío a los miembros de Santuario Monte Sinaí. Si hay algo que los hijos de Dios debemos tener es buen testimonio. Dígale que está en la par suya, usted debe tener buen testimonio. Pues dígaselo ahí recíprocamente. Porque si no, la gente va a criticar. Y dejemos eso, el diablo se va a aprovechar. Trate de sujetar su carne. Trate de sujetar su lengua especialmente. Porque la gente luego va a decir, ¿de qué iglesia es usted? De Monte Sinaí. Y ya que le debe tener cuidado en eso. En el colegio, en el trabajo, en la calle. Miren, se mira por el Facebook. Yo no tengo Facebook, pero me muestran. Patojas peleándose por traiditos en la pura vía pública. Mujeres ya viejas peleándose por hombres en la calle. La pregunta es, ¿qué religión tendrán? Peor si son evangélicas. Ese es el testimonio de muchos cristianos. Hombres agarrándose a patadas, pegándole a las mujeres en la calle. Y peor si de ahí sale que son de la iglesia Monte Sinaí. El ayuno y la oración son el principio para comenzar una buena carrera teológica. Jesucristo comienza su ministerio con ayuno y oración. Pablo igualmente. ¿Y usted? Si usted vino a ayunar y a orar, se hizo miembro, debe saber que es obligación suya el luchar por el cambio en su vida. Diga que está la par suya. Necesitamos cambiar, hermanos. Deje ese carácter. ¿Saben que hay creyentes que la gente los saluda y ni a Dios dicen? Se pelean, guardan rencor, demuestran lo que piensan. Si usted ayuna y ora, tenga cuidado. Es necesario cambiar. Otra vez diga conmigo, es necesario cambiar. Porque si no, el diablo va a culpar al ayuno y la oración. ¿Sí? Hay quienes dicen, hay creyentes que ayunan y oran y hasta toman aceite, dijo un predicador. Pues lo digo en la radio porque lo escuché a través de la radio. Y yo tengo que presentar defensa. Para eso son los medios de comunicación. Defender a Cristo y defender el ayuno y la oración. Porque por eso Santuario Monte Sinaí se ha levantado para gloria de Jesucristo. Por eso dice el apóstol San Pablo, por la defensa y confirmación del evangelio. Dígale al que está a la par suya, defienda el evangelio con su testimonio. Si no, la gente va a criticar y el diablo se va a aprovechar. Y lo peor es que van a tener razón. Pero sigamos. Por eso hago hincapié en que hay muchos que quieren desvirtuar la práctica de la oración y el ayuno. Sostengo también que nuestra misión nació de la oración y el ayuno. Pero también he sostenido que sin la palabra de Dios, sin la ortopraxis doctrinal bíblica, la persona que ayuna y ora difícilmente va a cambiar. Pudiera aún darse el caso que la gente reciba milagros, dunameis, sanidades, terapean, pero muchas veces la gente no cambiará, valga la redundancia. De hecho, hay algunos que no logran entender que los milagros que han recibido son una demostración de la fidelidad de Dios hacia su palabra. Como quien dice, Dios sana a través de la oración y el ayuno, como diciéndole al creyente, yo te sano, yo te soy fiel, tú me buscas, pero te desafío también a que seas fiel a mi palabra. Pero como a veces el creyente no entiende, cree que los milagros, lo pedí, lo recibí, y la gloria no es para Dios, sino para Él mismo. ¿Saben que hay creyentes que dicen, yo todo lo que le pido al Señor, Él me lo da? Como que fuera muy cuelludo o como que gobernara a Dios. Dígale al Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por los milagros que tú haces en mí. No es que yo sea bueno ni que sea el mejor, tú eres fiel. Y por lo tanto yo también tengo que ser fiel. El atributo comunicable. Dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles,
Él permanece fiel, Él ya cumplió con los milagros. Él ya cumplió con su respuesta. Él no puede negarse a sí mismo. Pero esto no quiere decir que Dios esté de acuerdo con la forma como están viviendo. Así que sin el respaldo de la palabra de Dios, repita eso conmigo, sin el respaldo de la palabra de Dios, nada es válido. Usted no va a ayunar porque alguien se lo dice. No va a ayunar porque alguien se lo manda a hacer. No, hermano. Ayune porque la palabra de Dios lo dice. Diga conmigo, la palabra de Dios manda. Dele gloria al Señor en esta hora. Dios opera para demostrar su bondad, su amor, su misericordia, pero demanda que el hombre entre a un estado de reconocimiento de su pecado y de cambio de actitudes. Veamos Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué debería hacer el hombre al ver la gloria de Dios, los milagros de Dios? Arrepentirse. Ahora vamos a los argumentos específicos. Vamos a exponer algunas razones por las cuales un creyente podría caer en el problema que hemos venido mencionando. Vamos a explicar por qué un creyente no cambia. Vamos a demostrar desde una perspectiva teológica qué ocurre cuando la gente que va a las iglesias, pero que sigue teniendo algunos patrones conductuales carnales o mundanales. Si saben ustedes que la mayoría de cristianos siguen siendo mundanos, siguen siendo carnales. La mayoría de cristianos todavía son idólatras, hermanos. Y si eso no cambia, Guatemala no puede cambiar. Punto número 1. El analfabetismo que padece mucha gente. En San Juan 5:39 leemos: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El problema es que en nuestros países los índices de analfabetismo son todavía muy altos. Se menciona que en nuestro país todavía estamos en el 50 y 60%. Debemos ser taxáticos al darnos cuenta que el analfabetismo está arruinando la vida de la gente, provocando retraso, subdesarrollo, etc. Esta situación afecta también a los creyentes que por no saber leer tampoco escudriñan la escritura. Es decir, no lee la Biblia porque no puede leer. Recordemos que el verbo escudriñar procede de su homólogo griego eraunao. El significado básico de este verbo es examinar. Ya en un sentido aplicativo, veremos que se trata de un estudio exhaustivo de las escrituras. Los apóstoles cometieron errores garrafales porque eran personas iletradas, analfabetas. El Espíritu Santo tuvo que usarlos para que fueran instrumentos útiles de la obra de Dios. Recordemos que la mayoría de los apóstoles eran galileos. Si hacemos una exégesis histórico-sociológica, veremos que la mayoría de los galileos eran analfabetas. Por eso y por ello es que cuando la gente los oyó hablar en otros idiomas, el día del Pentecostés, lo que en griego es Penteconta gemeras, quedaron atónitos. Griego existemi, estar asombrado, quedaron asustados. Porque vieron cómo aquellos apóstoles que sin saber leer y escribir manifestaban el poder del Espíritu Santo. Pero hoy no todos son apóstoles. Ese es el problema. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hoy no todos están siendo usados como los apóstoles. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos 2:7-8. Por eso vamos a ver que algunos creyentes tienen ciertas prácticas que hacen por imitación, pero no han leído la forma ortopráctica de llevarlas a cabo. Esto significa que tienen cierta praxis de algunas doctrinas de la Biblia, pero no una verdadera ortopraxis doctrinal. Ellos solo reticulan o imitan por necesidad, mas no escudriñan la Biblia para tener una confirmación teológica de las cosas. El libro de Hechos nos muestra que en Berea los creyentes eran escudriñadores por excelencia. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas serán así. Hechos 17:11. Por eso, hermano amado y amigo, es necesario leer la escritura. Y si no sabe leer, aprenda a leer.
Recuerdo muy bien a la hermana María Sánchez, que no sabía leer y escribir, y aprendió. ¿Y saben qué era lo único que sabía leer? La Biblia. Fundó una iglesia que llegó a tener 300 miembros, esa mujer, usada por el Espíritu Santo y la palabra. Hoy ella ya no existe, pero recuerdo bien su testimonio. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hizo la obra y fue la mujer que me profetizó en una época con la palabra que yo iba a predicar el evangelio hace muchos años. Nunca olvido cuando me dice el Espíritu Santo, me muestra que Dios te va a usar, hermano. Hermano Geman me decía. Yo fui a predicar a su iglesia, enviado por mi papá. Una vez en una oportunidad él se fue a Estados Unidos, me dijo, anda, te toca ir a predicar la palabra. Punto 2. Hay gente que aunque sepa leer y escribir, no cree que la Biblia sea palabra viva y eficaz. Hay creyentes que no aceptan que la palabra de Dios es viva, lo que en griego es oen, y eficaz en energetes, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos 4:12. Esto significa que muchos creyentes cantan, danzan, hablan y muchas cosas más, pero no están dispuestos a aceptar la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Tienen una cosmovisión humanista, carnal, y miran la Biblia como que fuera cualquier libro. Por eso hay quienes solo saltan y danzan, pero no cambian. ¿Me están entendiendo, hermanos amados? No cambian. Siguen iguales que antes en su vida, en cualquier área. No aceptan la gloriosa infalibilidad de la Escritura, ni la autoridad inerrante de la palabra de Dios, porque ello viene como consecuencia de la incredulidad. Por eso un verdadero creyente debe creer que la Biblia es la palabra todopoderosa de Elohim. ¿Sabe usted leer? Escribir. ¿Por qué no sus memorias y sus diarios lo escriben de acuerdo a la palabra? Si vivieron de acuerdo a la palabra. Porque como repito, el ayuno y la oración no tiene la culpa que mucha gente no cambie. Claro, solo ayuna 3 días para resolver sus problemas y sanar sus enfermedades. Después se le olvida y ya nunca lo hace. Sigue viviendo igual. Por eso el creyente debe ser doctrinado. Punto 3. Los creyentes que no cambian son los que se olvidan de la ley de Dios. Salomón le escribió a uno de sus hijos. Hijo, en hebreo es ben, hijo mío, no te olvides de mi ley, hebreo Torah, y tu corazón, hebreo Lev, guarde mis mandamientos, mis misbot, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero si usted lee todo el capítulo, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz se te aumentarán. Toda aquella persona que se olvida de la Biblia, lo que en griego está Biblia, nuestra Kibet Kodesh, la ley de Dios, siempre va a vivir actuando como su carne, su pasado y su mundo se lo mandan, se lo dice. Si un creyente olvida la palabra de Dios, entonces, ¿qué reglas o qué ley podría tener para gobernar su vida de acuerdo con la voluntad del Señor? Ese es un verdadero problema para las iglesias y los predicadores, hermanos. Porque si la gente está en las congregaciones, debería sufrir cambios sustanciales, verdaderos, para no culpar la búsqueda de Dios. Por eso hay hombres y mujeres que entre ellos se critican y dicen, tanto vas a la iglesia, tanto vas a los cultos y sos igual. Qué tremendo, ¿va? ¿Y sabe por qué es? Porque la palabra de Dios se olvida. La palabra de Dios se sale de sus mentes. Por eso no pueden cambiar. Ayer les decía yo a los jóvenes en la convocatoria juvenil, repitan, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Y vuelvan a repetir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Pónganlo en su mente, repítanlo todos los días. Y eso va a hacer que su vida pueda cambiar. Para aquel creyente que se mira impotente, inseguro, inestable, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Lo puede decir usted? Dígalo pues, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y sígalo diciendo todo el día. Y todo lo va a poder en Cristo. Y va a cometer menos errores.
Pero si la palabra de Dios se queda aquí en el santuario y usted se va solito, allá bajando a la plazuela de San Antonio comete el primer error. Y si es posible, el primer pecado. Usted va sin la palabra de Dios, hermano, donde vaya va viendo lo que le conviene, ya sabe qué. Va moviendo la lengua para todos lados y metiéndose hasta en lo que no le interesa ni le importa. Si un creyente olvida la palabra de Dios, no hay nada. El apóstol Pablo enfatizó en la necesidad de despojarse del viejo hombre, Efesios 4:22. Pero la base para esto es no olvidarse de la ley de Dios, sus estatutos, sus mandamientos. Punto número 4. Los creyentes no cambian y son los que no aman la palabra de Dios. Hay creyentes reacios que pelean con todos, viven en antagonismos constantes, pero terminan demostrando que esa forma de vida es por falta de amor a la palabra de Dios. Y por eso la Escritura dice claramente: el que me ama, mi palabra guardará. San Juan 14:23. Si alguien no ama la palabra de Dios, pero quiero dejar el verso completo, lea San Juan 14:22, porque ahí está claramente que se debe amar a la palabra del Señor. San Juan capítulo 14, versículo 22. Leamos desde el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yahushua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si usted ama a Cristo, amará su palabra. Pueden sentarse. Si alguien no ama la palabra de Dios, jamás va a intentar guardarla o vivirla. Cuando una persona ama a otra, se entrega completamente a ella, se sujeta a ella y procura siempre agradarla, al punto que medita bien antes de decirle algo para no ofenderle. Si amas, obedeces. Si amas, cumples. Si amas, te entregas. Cristo dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Pero ahora vamos de nuevo al primer asunto. Pero ¿cómo una persona va a amar a la palabra de Dios si ni la lee? Usted se va al trabajo sin leer la Biblia, se acuesta sin leer la Biblia, y ni siquiera fue al culto, al anillo de oración. Hay creyentes que ya ni a los anillos de oración quieren ir. Imagínense cómo está su condición espiritual y qué testimonio pueden tener. Ya no vienen ni a las sociedades. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿No será que usted está en quiebra espiritual y está lleno de mal testimonio? Y usted no crea que dar mal testimonio es solo adúltero y fornicario, no. Con esas palabras que dice, las caras que hace y la forma en que vive, no creo que sea un buen testimonio. Ahora, ¿cómo cambiar? A veces hay creyentes que van a las iglesias y dicen: que balde fui al culto, lo mismo. No quiere cambiar. Y cuando el ser humano no quiere cambiar, para él todo es lo mismo. Pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a dejar el chisme, la truanería, la murmuración, el pleito, la ira, la contienda? Y mire Gálatas 5:19 en adelante. Solo con la palabra de Dios. Lea su Biblia. Dígale que está la palabra suya. Lea su Biblia. Punto 5. El creyente que no quiere cambiar es el que no reconoce que la palabra de Dios limpia, santifica y purifica. Jesucristo fue claro en San Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Dijo también: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Hagiontes toutos en toulogou aleteyan. La limpieza es el catarismos, lo de catairo, podar. Se trata de la limpieza total del ser humano. La santificación, griego hagiasmos, consiste en la separación que Dios hizo de nosotros con respecto a los pecadores. Y esto era hacia algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. 1 Corintios 6:11. Por eso solo los santos pueden dar oración. Un impío, un pecador, no puede dar oración. ¿Oye lo que estoy diciendo? Un ser humano que no se ha convertido, aunque rasque una guitarra, toque una trompeta, toque todos los instrumentos que quiera,
si no se ha convertido a Jesucristo, Dios no acepta esa adoración. Por eso ustedes, hermanos y amigos, todos en Cristo Jesús, debemos ser verdaderos adoradores. Como dice San Juan 4, que Él busca verdaderos, no mediocres, adoradores que adoren al Padre en espíritu y verdad. Sí, hermanos, porque tales adoradores busca que le adoren. Nuestros hermanos, los cuales venimos a la casa de Dios, ¿cómo vivimos? ¿En qué tipo de adoración, de proscuneo vivimos? Por eso trate. Los ancianos, diáconos, ujieres, miembros de las sociedades, presidentes, traten de cambiar. Porque si no cambian, por eso el Señor le dirá a muchos: en tu nombre eché fuera demonios, va a decir. Hablé lenguas, profeticé, hice milagros, y Él va a decir: apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco. Qué sencillo, ¿verdad? Qué claro. ¿Por qué? Porque no amaron la palabra de Dios. Hicieron cositas. Por eso Cristo mismo dice: no os regocijéis de que los demonios se os sujetan en mi nombre, sino antes alegraos y gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La purificación, catarismos, tiene que ver no meramente con aspectos ceremoniales, sino morales y espirituales, siendo en ocasiones una acción voluntaria de nosotros, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro, dice primera de Juan 3:3. Punto 6. Los creyentes que no sufren cambios sustanciales no hablan la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribió: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, 1 Pedro 4:11. Todo ministro, pero de ahí sigue diciendo: si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Saben que hay creyentes que hasta vergüenza les da venir al culto? ¿Por qué no toman Santa Cena? Porque les da vergüenza tomar Santa Cena, porque se ponen a pensar: yo hago tal cosa, entonces mejor me siento mal, me siento en pecado. ¿Para qué tomar Santa Cena? ¿Cómo va a creer? Eso tiene que cambiar. No toda la vida va a vivir así usted. No toda la vida va a hacer sentir mal a su familia, a sus hijos. ¿Por qué? Si Dios está dando la estrategia, su palabra, esta es la metodología estratégica. Cambiar, pero a través de la palabra. Si usted habla la palabra, evangeliza, gana almas, usted está ganando mucho y está demostrando que cree en la palabra. Todo ministro o miembro que no habla la palabra de Dios se pierde, porque sus palabras son vacías, pasajeras, transitorias. Por eso desde el Antiguo Testamento leemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Punto 7. Los creyentes que aunque tengan algunas prácticas bíblicas no cambian, es porque no oyen la palabra de Dios, ni reconocen que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. La teonepsia, hopasagrafén teonestos, dice el griego original. El que es de Dios oye su palabra, el que no es de Dios no la oye, no está atento a la voz de Dios. San Juan 8:47 dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y 1 Pedro 1:20 al 21 dice claramente que estemos atentos a aquella profecía que es más segura, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra teonépsica, la conclusión es: el Espíritu Santo pide que oigamos su palabra. Apocalipsis 2:11, 2:17. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el creyente necio hará oídos sordos y no cambiará. Pero también hay un verso para él: deja al necio en su necedad y en su camino. Así que el Señor les bendiga a todos y cuide que la palabra de Dios cambie su vida.
cada día mejor. Dime cómo servirte cada día mejor. Dime cómo adorarte. Dime cómo bendecirte. Dime cómo darte gracias cada día mejor. Dime cómo darte gracias. Oh, cada día mejor. Cada día mejor. Dime cómo darte gracias cada día mejor. Si estás cansado de esta vida, si estás cansado de llorar, el Señor Jesús te está esperando. Trae todas tus cargas y Él te ayudará. Ven a Él, ven a Él, ven a Jesucristo, que en Él está la vida y el perdón. Ven a Él, ven a Él, ven a Jesucristo, en Él hallarás la vida y el amor. Si en tu vida ya no existen más ilusiones, si en tu vida ya no hay amor, mi Cristo Jesús te está esperando. Ven y no te tardes en venir. Ven a Él, ven a Él, ven a Jesucristo.
está la vida y el perdón. Ven a Él, ven a Él, ven a Jesucristo. En Él hallarás la vida y el amor. Ven a Él, ven a Él, ven a Jesucristo. Y en Él está la vida y el amor. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Jesucristo. En Él hallarás la vida y el amor. Oh, si en Él hallarás la vida y el amor. Oh, 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 si en Él hallarás la vida y el amor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, solo a ti, mi Dios. Tú eres mi amor y lo serás hoy, por siempre y por la eternidad.